¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos. Hoy es 18 de marzo del año 2020 y de forma inmediata nos vamos a las informaciones aquí en Teleoro. Hasta el momento, el gobierno no cuenta con un pronóstico certero sobre el impacto de los casos positivos en la isla y si habrá otras medidas para contener la pandemia del COVID-19. El Departamento de Salud descartó que al momento se pueda hacer una proyección de los casos que podría reportarse como positivo del COVID-19 en la isla, ya que hasta el momento, según la epidemióloga del estado, los casos positivos han tenido su inicio por la exposición de personas que han viajado a países donde ya se habían dado estos casos, por lo que se hace difícil ese pronóstico al momento, pero no se descarta hacer en los próximos días o semanas. Cuando empiecen a ocurrir los casos confirmados autóctonos, o sea, que no tienen historial de viaje, que son casos que demuestran que ya el virus se introdujo en la isla y se está entonces esparciendo, una vez ocurran estos primeros números, vamos a poder tener una mejor precisión de cómo se van a proyectar estos casos. Podría ser como ocurrió en su inicio, cuando Zika, que empezó en 400, ¿verdad?, por mes, pero todo depende de cuando ocurran los primeros casos, cuántos más casos vamos a tener a partir de este primer caso índice que se reporta y se confirme que es autóctono, o sea, que demuestra que ya tenemos la introducción del virus. Aunque se ha dado un aumento en la cancelación de vuelos internacionales y domésticos desde y hacia el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, la petición de la fortaleza es que precisamente todos los vuelos sean cancelados hasta que la pandemia del coronavirus sea una noticia del pasado. Esta comunicación se ha hecho de manera directa al FAA. De hecho, la petición es en particular que se suspendan los vuelos domésticos e internacionales por lo que queda, ¿verdad?, del toque de queda actualmente. El cierre del espacio aéreo es exclusivamente para lo que son vuelos domésticos. Eso no incluye el aspecto de carga. Por otro lado, Osvaldo Soto, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, pidió al sector turístico que expliquen a los viajeros que permanecen en la isla las consecuencias de incumplir con el toque de queda y la orden ejecutiva que prohíbe agruparse en todo el país. La compañía de turismo ya emitió unas guías que fueron diseminadas a todos los empresarios del sector turístico en Puerto Rico, incluyendo hoteles y alquileres a corto plazo, entre otros. Es importante, ¿verdad?, recalcar que cada empresario turístico tiene la obligación de hacer cumplir la orden ejecutiva y las guías que se han emitido a esos efectos. También hay otras estrategias que la compañía para invitar más adelante a turistas a que puedan regresar a la isla. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Amigos, el Hospital de Veteranos confirmó un caso positivo de coronavirus COVID-19 en esa institución, por lo que la cifra de casos confirmados ya se eleva a 6 en Puerto Rico. Esta información fue confirmada por el procurador del veterano, licenciado Agustín Montañez, y hay que señalar que se tenían expectativa de lo que se anunciaría por las autoridades federales de esos casos sospechosos que desde la pasada semana se hablaba, pero hasta el momento no se tenía información. Repetimos, un caso nuevo de coronavirus COVID-19 confirmado en el Hospital de Veteranos. La llegada de viajeros a la isla se ha reducido dramáticamente en las pasadas horas tras el decreto de cuarentena vigente hasta finales de marzo. A continuación, la historia. La empresa que opera el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina confirmó que la llegada de viajeros se ha reducido en un 50%. Por ejemplo, de los vuelos que salieron, se encontró que 2 personas salían de Carolina, pero solo una persona regresaba. El día de ayer fue 2-1. Hubo por cada 2 pasajeros saliendo llegaba uno, o sea, y el número estamos hablando fue 5,000 y tantos pasajeros llegaron el día de ayer, número final, que eso se saca en la mañana de hoy. Y eso representa casi una baja de un 52% en el número de promedio de llegadas a Puerto Rico.
y ese número se vislumbra que siga bajando en los próximos días dramáticamente según se sigue, ¿verdad?, levantando el tema de los controles en los diferentes lugares de donde tenemos conexión. La gran mayoría de los empleados están trabajando de manera remota, aunque el personal operacional lo está haciendo desde ese aeropuerto. La mayoría de los empleados de áreas no operacionales o no de función directa en la operación están trabajando lo que llamamos teleworking o trabajando remoto. Las operaciones de personal de operaciones, como dice esto, ¿verdad?, pues son las que estamos trabajando, ¿verdad?, tratando de acomodar a nivel de agendas de trabajo, etcétera, pero obviamente según las operaciones están, pues tenemos que tenerlo. Y sí se han hecho, ¿verdad?, los protocolos normales de higiene dentro de las áreas de operaciones. En cuanto a la manera que se ha estado trabajando con la llegada de la Guardia Nacional, el presidente de Aerostar en Puerto Rico explica. Se les ha estado notificando, enviándole la información según está en los schedules de salida de pasajeros. Obviamente, como estamos viendo unos cambios significativos en los flujos de pasajeros entrando y saliendo, pues tenemos que entonces modificar un poco cómo le vamos a hacer llegar la información de los números de pasajeros exactos. Ellos sí saben todos los vuelos que llegan, las horas que llegan, para que siempre tengan personal manejando todos los vuelos que están llegando. Por otro lado, José Reyes, de la Guardia Nacional, señaló que en los pasados días hubo un proceso de coordinación con las agencias federales para llevar a cabo las intervenciones de detectar cualquier sospechoso de estar infectado del COVID-19. Durante el sábado y el domingo estuvimos coordinando largas horas con las agencias federales, lo que es CBP, TSA y otras agencias, FAA. También con el personal, los administradores del aeropuerto, que es Aerostar, así como agencias locales. También cumpliendo con los requisitos del CDC de Atlanta. Todo el personal de la Guardia Nacional que esté operando esta misión tiene que tener 3 vacunas, lo que es el tétano, hepatitis B y lo que es la influenza. Las universidades atendieron a nuestro llamado, queremos mejorar nuestra operación aquí, así que hicimos contacto con las 4 universidades de medicina de Puerto Rico. Hoy estamos en proceso de firmar los acuerdos colaborativos, comenzamos el entrenamiento de ellos este viernes y el sábado. Reyes justificó la petición que hiciera la gobernadora Wanda Vázquez de suspender todos los vuelos domésticos a la isla. Quien controla el tráfico de los Estados Unidos es el presidente de los Estados Unidos como comandante y jefe, y tiene una delegación a la agencia FAA. Por eso la solicitud de la gobernadora a FAA de consolidar la entrada de vuelos, entiéndase los vuelos de Aguadilla, de Ponce, centralizarlos aquí, y los vuelos que se conocen como charter también, y poder tener un mejor control de la entrada a Puerto Rico. Ciertamente es una medida que debemos de adoptar, y todas las medidas que podamos adoptar para ser más efectivo en eso. Por otro lado, indicó que el proceso para detectar casos sospechosos se da en 2 vertientes: para la población de menos de 65 años y el segundo para la población de adultos mayores. Si la persona, los síntomas son leves y la persona es menor de 65 años, entonces se levanta toda la información de dónde vive, teléfono, email, para mantener ese seguimiento, y el Departamento de Salud entonces hace un referido a su hogar para una cuarentena de unos 15 días bajo el seguimiento del médico de cabecera, al igual que el Departamento de Salud. Si la persona es mayor de 65 años y en efecto muestra unos síntomas de COVID-19, tenemos también ya pruebas a la mano, lo que es esa prueba de COVID-19 comercial. El Departamento de Salud hizo un contrato con laboratorios locales, en este caso laboratorios Quest, donde ellos entonces tomarían una prueba aquí y entonces lo refieren al lugar, si así ellos lo estimen, en lo que reciben los resultados, y entonces continúan con el protocolo. Si ven que la persona exhibe unos síntomas intensos, tenemos aquí las ambulancias de manejo de emergencias médicas, y se hace entonces un transporte a los hospitales predeterminados por el Departamento de Salud. Lo que se busca es minimizar los casos positivos para que el sistema sanitario pueda manejar de una forma más efectiva y que no se salga de control. Lo que tú intentas con estas medidas de precaución es que esa curvatura de personas infectadas no llegue a su tope, a su pic, sino que tú la puedas controlar aquí abajo, porque de lo contrario impacta el sistema de salud de Puerto Rico, y entonces no seríamos efectivos para poder atender esta pandemia. Y hacemos un llamado al pueblo de Puerto Rico. Es responsabilidad de todos nosotros los puertorriqueños, los 3.2 millones de habitantes.
tenemos que asumir responsabilidad. Si usted necesita ir al supermercado, vaya al supermercado, compre los alimentos, regrese a su hogar. Si necesita ir a una cita médica, si necesita ir a la farmacia, vaya, busca los artículos que usted necesite, regrese. No es el momento de estar noveleando en la calle, de estar reuniéndose grupos mayores de 10 personas. Esto es una responsabilidad de todos los puertorriqueños para salvaguardar. Los viajeros también tuvieron algunos problemas. Por ejemplo, Carmen Torres venía desde Estados Unidos y señaló que su vuelo estaba vacío, mientras que Jesús Pérez, que viajaría a República Dominicana, tomó la decisión de cancelar sus vacaciones. Excelente el vuelo, pero venía vacío. ¿Y había personas que a usted le preocupaba? No, fíjese, nadie con máscara y nadie con protección, todo bien. ¿Satisface las medidas de seguridad que están tomando acá? Aquí, exactamente, claro que sí. ¿Qué es necesario? Mucha protección es lo más importante para nosotros y los que venimos a ver aquí. No entré. O sea, ahí mismo lo cancelé y estoy bregando ahora con la cancelación, cancelé el hotel y todavía no me quisieron hacer la cancelación del aeropuerto, porque la tengo que hacer por el número 800 JetBlue y esperando que no me penalicen. Desde Carolina, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Al regreso de Noticias 13, gobierno elimina IVU a productos de primera necesidad ante pandemia de COVID-19. Mientras cifra de contagiados supera ya los 200,000 personas y continúa en aumento. Ya regresamos a Noticias 13. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.